Lección 1. Experiencias de viaje. ¿Alguna vez te has encontrado con situaciones inesperadas durante tus viajes? De hecho, una vez mi equipaje se retrasó 2 días. Fue toda una aventura. Oh no, ¿cómo te las arreglaste sin tus pertenencias? Compré un par de artículos esenciales y confié en mis generosos compañeros de viaje. Eso suena como una prueba de paciencia. Por suerte, al final todo salió bien, espero. Sí, por suerte. La experiencia me enseñó a llevar siempre ropa de repuesto en mi equipaje de mano. Realmente una sabia lección. Los viajes pueden ser impredecibles, pero eso a menudo contribuye a la historia. Ciertamente, cada contratiempo puede convertirse en una divertida anécdota más adelante. Estoy de acuerdo. ¿Has planeado algún viaje próximo en el que puedas crear más historias? Lección 2. Ilusiones. Si tuvieras 3 deseos, ¿qué desearías? Esa es una pregunta que invita a la reflexión. Desearía salud y felicidad. Son excelentes opciones. Pero ¿cuál sería tu tercer deseo? Idealmente, también desearía poder ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Es un hermoso deseo. Qué desinteresado de tu parte. Creo que levantar a los demás a menudo nos devuelve la alegría a uno mismo. Muy cierto. Si tuviera 3 deseos, probablemente elegiría algo similar. ¿Qué implicarían sus deseos? Desearía la paz mundial, la tecnología sostenible y un mundo lleno de amabilidad. Lección 3. Rituales matutinos. He llegado a entender que necesito al menos 2 tazas de café para despertarme correctamente. Me identifico. Las mañanas pueden ser bastante difíciles sin un aumento de cafeína. De hecho, ¿cuál es tu café favorito? Disfruto de un rico espresso por la mañana. Despierta mis sentidos. Una elección clásica. Prefiero un café con leche con sabor. Añade un poco de placer a mi rutina. Eso suena delicioso. Quizás podamos explorar un nuevo café juntos alguna mañana. ¡Qué espléndida idea! Probar varias mezclas de café puede ser toda una aventura. De acuerdo, las degustaciones de café tienen el potencial de descubrir joyas ocultas. Y podemos probar bollería para acompañar nuestro café, por supuesto. Lección 4. Basil Bliss. ¿Alguna vez has intentado usar albahaca fresca para la salsa de pasta? Absolutamente. La albahaca fresca transforma el sabor por completo. Se convierte en una deliciosa sinfonía. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es crucial recogerlo en la tienda. De hecho, ¿vamos a añadir algunos tomates y ajo ya que estamos en ello? Eso suena perfecto. Me aseguraré de que los tomates estén maduros y sabrosos. Excelente. Los ingredientes crearán una María magnífica. Quiero decir, salsa. A veces, me gustaría ser chef en un restaurante elegante. Oh, cariño. Ya me imagino tu obra maestra culinaria. Un plato épico de albahaca. Ahora, ese sería un restaurante que me encantaría visitar. Lección 5. Vinculación entre juegos de mesa. Creo que es mejor socializar con unos pocos juegos de mesa, ¿no crees? No podría estar más de acuerdo. ¿Qué juegos de mesa te parecen más divertidos? Disfruto muchísimo de Catán, debido a sus elementos de estrategia. ¿Qué hay de ti? Ticket to Ride es una delicia. Nada se compara con construir un imperio ferroviario. Oh sí, la emoción de elegir una ruta es emocionante.
A menudo lo juego con amigos. La competencia es feroz pero amistosa. Nada como un poco de rivalidad lúdica para aumentar la diversión. Precisamente. Además, suele dar lugar a historias divertidas después. Ciertamente. Recuerdo una vez que un juego estuvo a punto de terminar en un debate sobre un tren extraviado. Lección 6. La motivación importa. ¿Cómo te mantienes motivado para lograr tus objetivos? Esa es una gran pregunta. A menudo establezco hitos pequeños y alcanzables. Un enfoque sensato. Celebrar pequeñas victorias sin duda ayuda a mantener la motivación. Lo hace. Además, me rodeo de influencias positivas. Ah, sí. Los entornos positivos alimentan mentes ambiciosas. De hecho, a veces, me recompenso con un premio por lograr una meta. Las golosinas a menudo sirven como una excelente motivación. Exactamente. Parece una pequeña celebración del éxito. Quizás debería recompensarme con pizza después de alcanzar mi próximo hito. Lección 7. Una vida equilibrada. ¿Sigues algún plan de dieta específico para mantener el equilibrio en tu vida? Sí, mi objetivo es seguir una dieta rica en verduras y cereales integrales. Eso es sensato. Equilibrar los nutrientes es la clave para el bienestar general, creo. Exactamente. La moderación es vital y disfruto de una variedad de alimentos. ¿Qué hay de las golosinas? Seguro que te das un capricho de vez en cuando. Por supuesto. Un poco de chocolate ayuda mucho a mantener la felicidad. Una vida sin chocolate suena demasiado sosa. De hecho, es realmente la sal de la vida. ¿Qué hay de ti? Intento mantener el equilibrio, pero la pizza ciertamente intenta influir en mis decisiones. Lección 8. Aspectos básicos de la reserva. ¿Qué tiene en cuenta antes de finalizar una reserva de alojamiento? La comunicación es clave. Siempre aclaro los detalles importantes con el propietario. Eso suena prudente. Elimina los malentendidos, ¿no es así? Absolutamente. Prefiero saber exactamente en qué me estoy metiendo. Un enfoque sensato. Comprender las reglas puede evitarle posibles dolores de cabeza. Y te permite disfrutar de tu viaje sin sorpresas. ¿Cuál es la pregunta que siempre le haces al propietario? A menudo pregunto sobre su política de cancelación. Nunca se sabe. De hecho, esto es esencial. Los planes de viaje pueden cambiar inesperadamente. Lección 9. El desafío del envejecimiento de la población. Los desafíos a los que se enfrentan las poblaciones que envejecen en varios países son bastante profundos, ¿no es así? Absolutamente. A medida que aumenta la esperanza de vida, también lo hacen las complejidades de la atención. Esto plantea la duda de si los sistemas de salud actuales pueden apoyar adecuadamente a este grupo demográfico. Sí, y la fuerza laboral debe adaptarse para adaptarse también a las personas mayores. Un punto válido. ¿Qué soluciones innovadoras cree que podrían abordar la crisis del envejecimiento? Quizás centrarse en las comunidades que incluyan a las personas de edad podría promover un envejecimiento más saludable. Es una perspectiva interesante. Los programas intergeneracionales también pueden fomentar las conexiones sociales. Exactamente. Entonces, ¿cree que la tecnología puede desempeñar un papel en el apoyo a las personas mayores? Ciertamente. Desde la telesalud hasta los dispositivos domésticos inteligentes, las posibilidades son enormes. Lección 10.
La charla sobre el transporte. El transporte suele ser más vívido y animado en las ciudades bulliciosas, ¿no lo crees? Estoy de acuerdo contigo. Las ciudades son como intrincadas redes de movimiento y conectividad. Además, ¿existen normas culturales específicas con respecto al transporte que difieran de un lugar a otro? Ciertamente. Por ejemplo, en algunas culturas, es costumbre saludar a los demás pasajeros, mientras que en otras guardan silencio. Interesante. Quizás eso explique por qué me sentía completamente perdido en el transporte público de París. Sí, el silencio puede resultar bastante sorprendente para alguien acostumbrado a charlar. ¿Y recuerdas la vez que un pájaro decidió unirse a nosotros en el autobús? Ah, sí. Fue todo un espectáculo. El pájaro parecía viajar más que nosotros. Sin duda, elevó el viaje. Pero imagine la confusión cultural si eso hubiera ocurrido en una ciudad más tranquila. Lección 11. Planes de barrido limpio. Mientras nos preparamos para nuestra reunión, creo que limpiaré la cocina y el baño de antemano. Sí. Me aseguraré de hacer lo mismo. Absolutamente. Un entorno limpio marca la pauta adecuada para la ocasión. De hecho, hay algo gratificante en ordenar un espacio. Es similar a crear una atmósfera acogedora. Muy cierto. Un lugar bien cuidado tiende a levantar el ánimo, como un ramo brillante de flores frescas. ¡Oh, qué bonito! Adoro las flores, sin duda añaden vitalidad. Al igual que una cocina ordenada dan vida al espacio. ¿Tienes una estrategia de limpieza específica? Prefiero crear una lista de verificación. De esa manera, no me pierdo ningún lugar, por muy oculto que esté. Así que eres un planificador meticuloso. Admiro esa cualidad. Lección 12. Londres a través de los siglos. La ciudad de Londres es, sin lugar a dudas, una de las ciudades más famosas del mundo. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Tiene una rica historia llena de significado. En siglos anteriores, fue el epicentro del comercio y la cultura. De hecho, es bastante sorprendente pensar en los acontecimientos históricos que se han desarrollado allí. Muy bien. Los mismos adoquines deben susurrar historias de reyes y reinas. Solo puedo imaginarme las historias que se esconden debajo de ellos a medida que la ciudad evolucionó a lo largo de los siglos. Sí. Sería fascinante explorar los lugares históricos por la noche y sentir cómo la historia cobra vida. ¡Qué idea tan deliciosa! Quizás podríamos embarcarnos en un recorrido de fantasmas para vivir una experiencia tentadora. ¿Fantasmas de la historia mezclados con la vida contemporánea? ¡Qué emocionante! Exactamente. Sería una mezcla encantadora de pasado y presente, como el propio Londres. Lección 13. Delicias culinarias. En cuanto a la gastronomía, ¿crees que los restaurantes son lo suficientemente acogedores para las opciones vegetarianas? Creo que muchos restaurantes son cada vez más conscientes de las diversas preferencias dietéticas. De hecho, justo el otro día, me encontré con un delicioso salteado de verduras en un nuevo lugar del centro. ¡Oh, eso suena delicioso! Las verduras frescas pueden ser muy vibrantes y satisfactorias. Definitivamente. Es un placer ver cómo los chefs transforman creativamente las verduras en obras maestras culinarias. Estoy totalmente de acuerdo. Un plato de verduras bien preparado puede ser tan atractivo como cualquier oferta carnosa. Yo diría que a veces incluso pueden eclipsar a los platos tradicionales.
Haces un argumento sólido. Hay algo gratificante en disfrutar de una abundante comida vegetariana. Precisamente. Y con la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas, las opciones seguramente aumentarán. Lección 14. Los pulgares verdes se unen. Me resulta inmensamente satisfactorio ver crecer las plantas. ¿Qué hay de ti? No podría estar más de acuerdo. Hay una alegría única en cultivar algo desde la semilla hasta la flor. Realmente se siente gratificante cuando eres testigo de los frutos, literalmente, de tu trabajo. ¿Tienes alguna planta específica que te guste cultivar? Tengo un pequeño huerto de hierbas. Es gratificante usar albahaca y romero de cosecha propia en mi cocina. ¡Qué delicia! Las hierbas frescas realmente elevan un plato a otro nivel. Sin duda lo hacen. ¿Qué hay de ti? ¿Cultivas algo especial? Me encantan las suculentas. Requieren poco mantenimiento y son increíblemente encantadoras. Las suculentas son deliciosas. Es sorprendente cómo pueden prosperar en condiciones tan variadas. Lección 15. Navegar por la historia. Es fascinante ver cómo los Estados Unidos y Canadá no fueron particularmente amistosos en ocasiones. De hecho lo es. Sin embargo, fue esta misma razón la que llevó a la construcción del canal en el lado canadiense. Precisamente. Las vías fluviales estratégicas a menudo sirven como conductos tanto para el comercio como, digamos, para los esfuerzos diplomáticos. De hecho, es sorprendente cómo se desarrolla la historia, a menudo guiada por la necesidad más que por la buena voluntad. Estas decisiones pueden moldear las relaciones entre las naciones para las generaciones venideras. Absolutamente. Es intrigante cómo la infraestructura puede actuar como algo más que simples vías. A veces, simboliza la unidad. Sí, se transforma en un salvavidas entre los países, lo que impulsa la cooperación a pesar de las discordias anteriores. Es toda una paradoja, ¿verdad? Tensiones históricas que conducen a posibilidades de colaboración. De hecho, la historia a menudo tiene la habilidad de sorprendernos con resultados. Lección 16. Lealtad y valor. ¿Has considerado alguna vez la lealtad que mostraron los hombres de Normandía durante sus luchas? Es un tema destacable. Su fe era verdaderamente digna de admirar, especialmente en medio de tanta adversidad. Absolutamente. Su fe inquebrantable el uno en el otro era similar a un vínculo inquebrantable, como el pegamento en una cuerda floja. De hecho, hace que uno reflexione sobre la esencia de la lealtad y el amor ante los desafíos. Precisamente. Es como si creyeran que juntos podrían superar las probabilidades en su contra. ¡Qué inspirador! Me recuerda al trabajo en equipo de hoy en día. Todos deben unirse para lograr un objetivo común. Muy bien. Forjaron un legado basado en la fe, como una familia que se apoya mutuamente en las buenas y en las malas. Uno solo puede imaginar cuánta confianza depositaron el uno en el otro durante esos tiempos difíciles. Confía de verdad. Transforma a los individuos comunes en héroes, ¿no es así? Lección 17. Sombras de la historia. ¿Alguna vez has profundizado en la desafortunada historia de la esclavitud y sus orígenes? Sí, es un tema sombrío, pero entenderlo es crucial para nuestra memoria colectiva. De hecho, cuando las poblaciones indígenas disminuyeron, los propietarios de las plantaciones buscaron fuentes alternativas de mano de obra. Trágicamente, eso los llevó a África, donde millones de personas sufrieron en contra de su voluntad.
Es angustiante pensar en ello, como una nube oscura que ensombrece el viaje de la humanidad. Realmente lo es. Esas personas fueron desarraigadas de sus hogares, algo que no se puede entender a la ligera. Sí, sirve como un claro recordatorio de cómo el poder puede corromper y provocar prácticas injustas y sufrimiento humano. Absolutamente. Uno no puede evitar sentir un sentido de responsabilidad al reconocer esa historia. Precisamente, es esencial educar a las generaciones futuras para evitar que la historia se repita. Lección 18. El poder de la ventaja. ¿Alguna vez ha observado cómo las ventajas aparentemente pequeñas pueden conducir a resultados significativos en la competencia? De hecho, es fascinante cómo una pequeña ventaja puede aportar una gran ventaja, como deslizarse suavemente en una carrera. Exactamente. Imagínese a un remero cuyas piernas ejercen su fuerza mientras los competidores se deslizan hacia adelante y hacia atrás. Suena como una imagen divertida. El esfuerzo extra vale la pena, como un arma secreta. Precisamente, ese impulso adicional puede traducirse en una ventaja ganadora en momentos críticos. Me recuerda a la vida. Algunas personas parecen tener un don para aprovechar sus recursos. De hecho, ya sea en los deportes o en los negocios, lo que conduce al éxito es la utilización inteligente de las propias fortalezas. Una lección valiosa, sin duda. La adaptación y la innovación crean caminos hacia el éxito. Es muy parecido a la pesca. Aquellos que aprenden a navegar hábilmente capturan más que unos pocos peces. Lección 19. Una elección de diseño. ¿Alguna vez se ha preguntado sobre la importancia de elegir materiales duraderos para muebles? Así es. Parece que la selección de un material apropiado puede moldear todo el carácter de un espacio. De hecho, optemos por un conjunto hecho de madera duradera, ¿de acuerdo? Suena como una excelente elección. Después de todo, ¿quién no aprecia la calidad duradera? Precisamente. Además, la madera envejece maravillosamente como un buen vino. Y añade una calidez natural a cualquier habitación, creando un ambiente acogedor. ¿Te imaginas recibir invitados con elegantes muebles de madera? Oh, sería toda una escena. Una forma encantadora de iniciar una conversación. Además, la durabilidad se traduce en valor. Estás invirtiendo en una pieza atemporal. Lección 20. Equidad en el trabajo. ¿Has pensado alguna vez en las disparidades salariales que existen en nuestra sociedad? Es un tema muy urgente. Por ejemplo, las mujeres tienden a ganar mucho menos que los hombres por un trabajo igual. ¡Qué desalentador! El hecho de que las mujeres ganen normalmente 68 centavos por cada dólar que ganan los hombres es alarmante. De hecho, sirve como recordatorio para abogar por la equidad en todos los lugares de trabajo. Absolutamente. Se trata de garantizar que todas las personas sean recompensadas por sus contribuciones, independientemente de su género. Un sistema justo fomenta la productividad. Al igual que los trabajadores felices, tienden a sobresalir en sus tareas. Precisamente. ¿Por qué alguien debería sentirse infravalorado? Disminuye la moral y frena el crecimiento. Entonces, ¿qué podría ser más beneficioso que reconocer y abordar estas desigualdades? De acuerdo. Debemos crear una cultura de transparencia y equidad para todos los trabajadores. Lección 21. Las profundidades de la naturaleza. ¿Sabías sobre Badwater Basin? ¿Es realmente un fenómeno natural notable?
Sí, a menudo se lo conoce como el suelo del Parque Nacional del Valle de la Muerte. ¡Qué designación tan dramática! De hecho, es el punto más bajo del hemisferio occidental, lo que ofrece un gran espectáculo para la vista. ¿Quién hubiera pensado que existían tales extremos en California? El contraste es asombroso. Es fascinante pensar en la capacidad de la naturaleza para crear paisajes tan diversos. Absolutamente. El hecho de que esté por debajo del nivel del mar es asombroso. La naturaleza tiene un don para lo teatral. Muy bien. También plantea implicaciones biológicas y geológicas únicas. De hecho, desafía nuestra comprensión de la vida en condiciones extremas. Cada característica única contribuye a la historia de nuestro planeta, ¿verdad? Lección 22. Conexiones culturales. ¿Alguna vez ha considerado cómo la comprensión de las diferentes culturas podría mejorar nuestras interacciones? Absolutamente. Es fascinante cómo sumergirse en otra cultura puede conducir a conexiones más profundas. Estoy de acuerdo. ¿Qué estrategias emplearía para abordar una nueva cultura? Probablemente empezaría por dedicarme a las costumbres y tradiciones locales. Eso parece esencial. Es un enfoque brillante. Quizás aprender algunas frases en su idioma también pueda ayudar. Precisamente. Nada rompe el hielo como un saludo amistoso en la lengua materna de alguien. Exactamente. ¿Has probado este método antes? Lo he hecho. Durante un viaje al extranjero, mi intento de saludar a los lugareños en español resultó en risas y calidez. Parece que el humor también es un puente excelente. ¿Alguna otra sugerencia que tengas en mente? Lección 23. Una perspectiva histórica. ¿Alguna vez reflexionó sobre el panorama cultural de California durante el siglo XIX? Es intrigante. Tengo entendido que algunas personas mexicanas vivieron allí antes del control estadounidense. De hecho, la transición durante la década de 1840 debe haber sido bastante dramática para las comunidades locales. Ciertamente, hace que uno se pregunte cómo se adaptaron los mexicanos a este cambio en la gobernanza. Precisamente, la mezcla de culturas durante este periodo dio forma a la identidad de California. Eso es cierto. Debe haber sido una experiencia compleja, que equilibró la tradición con la nueva realidad política. Fue como adaptarse a una nueva receta conservando algunos de los preciados ingredientes antiguos. Muy bien dicho. ¿Cómo crees que este contexto histórico afecta a la California moderna? Buena pregunta. La rica mezcla de culturas sigue influyendo en el arte, la música y la cocina. Lección 24. Señales de humo. ¿Alguna vez ha considerado las implicaciones para la salud del tabaquismo pasivo? Es un tema realmente preocupante. Parece que puede ser incluso peor que fumar directamente. Precisamente, es bastante alarmante pensar que uno podría experimentar efectos perjudiciales por el simple hecho de estar cerca. Es bastante injusto. ¿Qué sugiere que ahora debemos sortear las decisiones de los demás? De hecho, es como bailar alrededor de una fogata sin quemarse. Una analogía perfecta. Los peligros son con frecuencia subestimados. Exactamente. Con frecuencia, las personas no se dan cuenta de que el humo de segunda mano puede provocar problemas de salud graves. Parece esencial crear conciencia sobre este peligro oculto. Sin duda, la educación debe ser una prioridad para las iniciativas de salud pública. Lección 25.
Creciente popularidad. ¿Has notado cómo los grupos se están volviendo cada vez más populares últimamente? Desde luego que lo he hecho. Parecen ser reuniones que fomentan la comunidad y la conexión. Exactamente. Suelen ser grupos pequeños que se reúnen en casas particulares, ¿verdad? De hecho, proporcionan un espacio íntimo para que personas de ideas afines se unan. Es un toque moderno de la vida en común. ¿Qué crees que impulsa su popularidad? Un factor podría ser el deseo de conexiones significativas en esta era digital. Es un punto excelente. Las interacciones cara a cara suelen ser mucho más satisfactorias. Absolutamente. Aporta un sentido de pertenencia del que pueden carecer los foros en línea. Muy bien. Es fascinante cómo estas reuniones pueden conducir a amistades y colaboraciones. Lección 26. Vistas majestuosas. ¿Recuerdas nuestra reciente subida a la fortaleza de Gran Visa? ¿Cómo podría olvidarlo? Las vistas desde la cima eran absolutamente impresionantes. De hecho, se sentía como si estuviéramos en la cima del mundo, con la naturaleza extendiéndose a lo largo y ancho por debajo de nosotros. Las vistas panorámicas parecían capturar la esencia de toda la zona. Sí, era una vista que valía la pena cada pedacito de la subida. Puede que haya perdido el aliento, pero valió la pena disfrutar de tanta belleza. Tan cierto. A lo largo de la caminata, también nos encontramos con una variedad de paisajes. Me encantaron especialmente las vibrantes flores silvestres que bordean el sendero. Un toque delicioso. Agregaron color a nuestro viaje. Lección 27. Delicias culinarias. ¿Has probado alguna vez el famoso filete florentino? He oído hablar de ello, pero aún no lo he experimentado. ¿Qué lo hace tan especial? Es conocido por su exquisito sabor y su tierna textura. Recomiendo encarecidamente probarlo. Ya suena delicioso. ¿Hay lugares específicos que recomiendes para esta aventura culinaria? Absolutamente. Hay excelentes trattorias en Florencia que lo preparan a la perfección. Tomaré nota de ello. ¿Sirven algún acompañamiento con el bistec? Por lo general, se acompaña de patatas asadas y una abundante ensalada, lo que mejora la experiencia en general. Bastante tentador. Parece la combinación perfecta de sabores. De hecho, es fundamental saborear cada bocado para apreciarlo plenamente. Lección 28. Aroma Adventures. ¿Alguna vez has entrado en una cafetería y te ha cautivado el aroma de los granos recién tostados? Oh, absolutamente. El olor es embriagador y te atrae como una polilla o una llama. ¿Verdad? También despierta curiosidad por los diferentes sabores. Me encantaría probar un nuevo sabor hoy. ¿Alguna recomendación? ¿Qué hay del yirgacheffe etíope? Tiene notas afrutadas que son bastante deliciosas. Eso suena tentador. Lo intentaré. Además, ¿qué tal asistir a un evento de degustación de café alguna vez? Ese sí que es una idea emocionante. Me encantaría aprender sobre los perfiles de sabor. Fantástico. Parece que vamos a emprender una aventura culinaria juntos. Lección 29. Estilo de vida activo. Recientemente me enteré de que las clases de yoga y aeróbic se ofrecen en lugares locales. ¿De verdad? Suena como una excelente manera de mantenerse activo y comprometido. De hecho, ofrecen clases 2 veces por semana. Muchas oportunidades para unirse. Podría considerar probar yoga.
Parece una experiencia relajante. Realmente lo es. Además, ayuda a mejorar la flexibilidad y la atención plena. Perfecto. También puede equilibrar mis indulgencias golosas. Y los ejercicios aeróbicos pueden proporcionar una forma divertida de hacer que el corazón bombee. Suena emocionante. Tendré que ir contigo a una de esas clases. Siempre eres bienvenido. El ejercicio físico suele ser más agradable con amigos. Lección 30. Hospitalidad. Esperamos que su estancia haya sido agradable hasta ahora. Gracias. Debo decir que ha sido una delicia. La hospitalidad aquí es admirable. Me alegra oír eso. No dude en hacérmelo saber si necesita algo más. Te lo agradezco. Tener a alguien atento a las necesidades realmente mejora la experiencia. Es imprescindible. Después de todo, un entorno positivo puede marcar una gran diferencia. De hecho, establece la pauta para una estancia memorable. Exactamente. Creo que son las pequeñas cosas las que más importan en términos de comodidad. Bien dicho. No cabe duda de que aceptaré esa oferta si surge la necesidad. Hazlo, por favor. Mi objetivo es asegurarme de que su visita sea lo más agradable posible. Lección 31. La innovación a través de la historia. ¿Has notado cómo la innovación ha moldeado constantemente nuestra sociedad? En gran medida, parece que cada era trae consigo nuevos avances que redefinen la existencia. De hecho, los programas Alphabet de Roosevelt y las iniciativas de Truman generaron numerosos cambios en la política y la sociedad. Es fascinante cómo cada programa pretendía innovar y adaptarse a las realidades de su época. Muy cierto. Estos programas reflejan los desafíos que enfrenta la sociedad y tienen como objetivo abordarlos con creatividad. Admiro cómo incluso personajes históricos reconocieron la importancia de la adaptación. Exactamente. Comprendieron que el progreso depende de la capacidad de innovar continuamente. Demuestra el valor de una mentalidad con visión de futuro en la gobernanza. Absolutamente. Quizás podamos aprender de las lecciones de la historia mientras navegamos por el presente. Lección 32. Conceptos básicos de un acuerdo. Al redactar el acuerdo, debemos asegurarnos de abordar todas las preocupaciones a fondo. Ese es un buen argumento. También debemos considerar los plazos involucrados. Exactamente. Los plazos pueden afectar significativamente al progreso del proyecto. Y los plazos claros ayudan a todos a rendir cuentas, ¿no es así? Sin duda lo hacen. Establece las expectativas de todas las partes involucradas. Además, creo que delinear responsabilidades específicas es igualmente importante. Perfectamente dicho. Previene ambigüedades que podrían dar lugar a malentendidos. ¿Y qué pasa con las consecuencias de no cumplir con los acuerdos? Incluir esa información sería sensato. Garantiza que todos comprendan las repercusiones del incumplimiento. Lección 33. Apreciación del arte. Hace poco me impresionaron algunas pinturas abstractas de la galería local. Oh, esos fueron impresionantes. El uso de colores y formas puede resultar bastante fascinante. Absolutamente. Es fascinante cómo cada pieza puede evocar sentimientos diferentes. De hecho, algunas piezas me transportan instantáneamente a un mundo diferente. Como un viaje visual. ¿Alguna vez te has sentido desafiado a interpretar una pieza abstracta? Oh, muchas veces.
Puede parecer como descifrar un código secreto. Exactamente. ¿Qué crees que transmitía el artista a través de esos colores vibrantes? Quizás simbolice el caos y la belleza de la vida. Esa es una interpretación perspicaz. Sin duda, hace pensar. Lección 34. Paseos dominicales. Los domingos, me encanta dar un paseo por el parque. Es tan refrescante. Eso suena delicioso. Caminar en la naturaleza puede realmente revitalizar el espíritu. De hecho, los árboles parecen susurrar secretos y las flores añaden toques de color. Oh, qué poético. ¿Cuál es tu parque favorito de la zona? Disfruto especialmente de los jardines botánicos. Se sienten como un oasis sereno. Esos jardines son magníficos. La variedad de plantas es simplemente asombrosa. Estoy de acuerdo. A menudo pierdo la noción del tiempo explorando cada esquina. Similar a deambular por un reino mágico. Exactamente. Quizás podamos dar un paseo juntos el próximo domingo. Lección 35. Navegando por la ciudad. ¿Has visto el nuevo letrero de la estación? Es bastante moderno. Sí, sin duda destaca. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al centro de la ciudad desde allí? Unos 20 minutos en tren, lo cual es bastante práctico. Eso es bastante razonable. El transporte público suele ser mejor que conducir en la ciudad. Absolutamente. El tráfico puede resultar insoportable a veces. Además, qué agradable es relajarse durante el viaje en lugar de estresarse por el estacionamiento. Exactamente. A menudo me pongo al día con la lectura mientras disfruto del viaje. Eso suena como un uso productivo del tiempo. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? De hecho, es una novela de misterio. Me mantiene al borde de mi asiento.